Tres. Muy buenas tardes, señor Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita. Bien, Bueno, nuevamente le agradezco por haber aceptado participar en esta entrevista. Ya le mandé lo que es el consentimiento informado vía WhatsApp. así Usted ya es. me lo firmó, ya lo tengo. Muchas gracias. Este, a ver, señor Carlos, como nosotros hemos venido trabajando para este curso, usted me ha venido apoyando en el curso de técnicas psicoterapéuticas. eh, Hemos hablado en sesiones anteriores bastante sobre el estrés, ¿no? Que usted viene experimentando en su trabajo, que trabaja en el Hospital Santiago Apóstol. Bueno, y como eso pues ha repercutido en distintos aspectos de su vida, ¿no? Hoy quisiera presentarle una técnica o trabajar de una manera diferente con usted. La idea no es centrarnos en usted como persona esta vez, sino nos vamos a centrar en ese problema, ¿ya? Que lo viene acompañando desde hace algún tiempo, así como me mencionó. Bueno, pues vamos a intentar observarlo como si usted estuviera, como si ese problema estuviera fuera de usted, ¿sí? Para comprender mejor cómo esto influye en su vida. ¿Le parece bien si realizamos esta técnica? Sí, me parece bien. Perfecto. A ver. Cuando usted me hablaba en en las sesiones anteriores, hubo una palabra que apareció varias veces, usted me mencionaba, ¿no? Hablaba de la presión, de la responsabilidad, de la sensación de no poder bajar la guardia. Entonces, si todo eso fuera una sola cosa, como si tuviera vida propia, ¿no? ¿Qué nombre usted le pondría a todo eso? Bueno, creo que lo llamaría la presión, ¿sí? Porque siento que siempre está ahí encima mío, siempre está presente en mi quehacer de todos los días. Ujú. La presión. Eh, Bien, me parece un nombre muy representativo. Bueno, entonces durante esta sesión, como le dije anteriormente, no vamos a hablar de usted, sino vamos a hablar de la presión, ¿sí? Bueno, quisiera conocerla un poco más a esa presión. Yo nunca la he visto. ¿Cómo me la describe usted? Bueno, es como si alguien siempre te estaría vigilando, como si me estuviera diciendo todo el tiempo, no te puedes equivocar, no puedes fallar. Como trabajo con personas, siempre me exige como la perfección. Entonces, eso está siempre presente. Ok, entonces usted me quiere decir, es como si estuviera la presión hablándole constantemente, ¿cierto? Sí, y nunca se calla. Siempre está recordándome que cualquier error que yo pueda tener va a tener consecuencias muy graves y problemas que me pueden afectar mucho más adelante. Bien, señor Carlos. Em, Escuchándolo de esa manera, no, me da la impresión de que la presión ocupa bastante espacio en su día. ¿En qué momento usted siente que aparece con más fuerza? Bueno, sobre todo, siempre aparece cuando yo llego al hospital y veo que hay bastantes pacientes. Entonces, a veces cuando falta personal, cuando faltan colegas para poder cubrir estos vacíos, cuando empieza una guardia complicada, de repente con un paciente complicado, con un paciente que tiene que recibir bastantes procedimientos, ahí inmediatamente la presión aparece. Bien, ¿me puede decir qué hace exactamente la presión cuando aparece? Bueno, empieza a decirme que tengo que estar pendiente de todo, que no puedo distraerme, que tengo que resolverlo todo y mientras más pienso eso, más tenso, más estresado me pongo. Bien. em,
Recuerdo que en otra sesión que tuvimos, usted sin darse cuenta, pues elevaba los hombros, tensaba el cuello y sentía el cuerpo rígido, ¿no? Diría que eso también es parte del trabajo de la presión. Bueno, sí, ahora que lo pienso, es como si mi cuerpo reaccionara antes que yo. Ni siquiera me doy cuenta cuando empiezo a tensarme. No sé cuándo levanto los hombros, no sé. Hay cosas y señales que hago de repente sin pensarlo, pero creo que sí se debe a eso. Mm, está bien. A ver, entonces, podríamos decir que la presión no solamente influye en sus pensamientos, ¿cierto? También tiene una influencia sobre su cuerpo, ¿cierto? Bueno, sí, totalmente, señorita, tanto en los pensamientos como en la parte física, también está presente. Y dígame algo, cuando usted llega a casa, ¿la presión se queda en el hospital? No, continúa todavía, ojalá así fuera. La presión llega conmigo, estoy físicamente en mi casa, pero mentalmente sigo en el trabajo y a veces eso me hace tener eh, mal genio de repente en casa y que a veces yo no me doy cuenta de eso. Bien, entonces, ¿me podría decir cómo afecta esto a las personas que viven con usted? Bueno, mi esposa me dice que a veces llevo muy callado o a veces estoy muy renegón. Mis hijos a veces quieren jugar y yo no puedo con ellos porque llego cansado, tanto mentalmente como físicamente. Pero muchas veces solamente quiero descansar porque llego agotado o a veces sigo pensando en lo que pasó durante el turno. De repente cuando hay casos que a uno a veces lo mueven, a veces nos hacen reflexionar mucho. Entonces aún sigo con esa tensión. Bien, entonces, además de que afecta a su trabajo, ¿no? Diríamos que la presión también termina interfiriendo en su vida familiar, ¿cierto? Sí, y eso es algo que me preocupa bastante. Mm, a ver, puedo notar que eso tiene un peso importante para usted, ¿no? Em, ya que no parece ser solo un cansancio del trabajo, sino también la preocupación por cómo esta situación está afectando a las personas que usted más quiere. Em, Cuando piensa en eso, señor Carlos, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, me preocupa que mi familia sienta que ya no estoy presente. A veces estoy con ellos, pero el pensamiento lo tengo en otro lado. A veces mm, estoy muy como desaparecido de esto, de mi casa. Y a veces siento que ellos también terminan viviendo esa presión conmigo. Ellos también parece que tendrían esa carga sobre su pecho, sobre sus hombros, porque también se sienten tensionados con lo que yo vivo también. Em, Debe ser difícil darse cuenta de eso, ¿cierto? Bueno, mientras lo escucho, pienso que la presión no solo intenta ocupar un espacio en el hospital donde trabaja, ¿no? Sino que también parece querer entrar en su casa y en sus relaciones más importantes con su familia, ¿cierto? Sí, señorita, es exactamente así, como usted dice. Quisiera preguntarle algo, señor Carlos. Mirando hacia atrás, ¿no? ¿Recuerda cuándo empezó la presión a tener tanto poder sobre usted? Bueno, creo que fue hace unos meses cuando empezó a aumentar la cantidad de pacientes, porque generalmente antes manejábamos una cierta cantidad de pacientes no muy cargado, porque nosotros éramos un hospital netamente, bueno, que atendía emergencias netamente. Ahora, como somos un hospital referencial, entonces la cantidad de pacientes ha aumentado y ah, este,
La cantidad de personal ya no es insuficiente, entonces estamos trabajando a veces horas extras y eso nos está haciendo tener más responsabilidades y sentir que todo depende de nosotros. Entonces, ahorita ha cambiado también por el tema de que la población ha crecido, ¿no? Claro. Diría así. Diría que antes de eso, lo que me acaba de mencionar, ¿usted era diferente? Bueno, sí, siempre he sido responsable, pero antes disfrutaba mucho más mi trabajo porque iba un Ujú, poquito más tranquilo, más fresh, como diríamos. Ahora ujú, siento que casi todo el tiempo estoy preocupado, tensionado, porque de repente, ya cuando, como ya lo mencioné anteriormente, me llego al turno, entonces ya veo bastante, pues ya como que eso ya empieza a hacer que mi cuerpo se tensione y tenga la tensión en la cabeza. Y así estoy, y como hacemos turnos de 12 horas, entonces eso a mm. veces es cansado también, pues. 12 horas, hacen noches también, supongo. Sí, hacemos noches también. Bien, em, usted me está diciendo que la presión fue cambiando poco a poco su manera de vivir en el trabajo. ¿Es así? Bueno, sí, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí. A ver, déjeme preguntarle algo más, ¿sí? Em, si la presión tuviera un objetivo, ¿no? ¿Qué cree que intenta lograr con usted? Mm, creo que intenta que nunca baje la guardia, que siempre esté alerta. Ujú. ¿Y cree que lo va a conseguir o lo está consiguiendo? Bueno, sí, porque incluso cuando estoy descansando, sigo pensando en el trabajo en el hospital. Siempre estoy Ujú. pendiente. Hasta ahora, parece que la presión ha tenido bastante influencia, pero quisiera buscar momentos diferentes. A ver, ¿usted recuerda alguna ocasión reciente en la que la presión no haya podido dominar completamente la situación? Sí, cuando salí unos días con mi familia, también cuando conversé con unos compañeros sobre cómo se nos está, eso del trabajo nos está afectando, sentí que podía respirar un poco más tranquilo. ¿Mm? ¿Viajó Generalmente, con su familia? eh, sí, viajamos, salimos un día de viaje a un lugar donde había mucha calma, entonces Ujú. traté de concentrarme en lo que es mi familia, parte de mi entorno y liberar un poco esta tensión, esta presión que tengo. Interesante, señor Carlos. Entonces, hay momentos en los que usted sí puede lograr que la presión retroceda un poco, por así decirlo. Sí, no desaparece por completo, pero ya no pesa tanto, ya no estoy tan preocupado por eso. Sí, no estamos de repente, como estamos distraídos con los niños, con mi esposa y con la gente que nos rodea, entonces como que eso hace que desaparezca por un instante, pero luego, claro, vuelve, pero ya mm, menos frecuencia. Eso entonces significa que la presión no tiene el control absoluto. Hay situaciones donde usted sí recupera su espacio, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, déjeme hacerle otra pregunta. Mm, antes de que la presión ocupara tanto lugar en su vida, ¿qué cualidades veía en usted como profesional? ¿Cuáles eran esas cualidades que usted veía? Bueno, confiaba más en mí mismo, me sentía seguro, sabía que podía resolver las cosas y disfrutaba ayudar a a los pacientes. Ujú. ¿Esas cualidades cree que desaparecieron? ¿O simplemente la presión hizo tanto ruido, así por decirlo, que dejó de verlas? Que usted dejó de ver Cre- esas cualidades. bueno, creo que siguen ahí,
¿sí? Solo que hace mucho tiempo no la recordaba de esa manera, pues como ahora solamente estábamos mecanizados en el trabajo y simplemente lo que nos interesa es como que salir rápido de cada paciente y pasar con el otro para poder desocuparnos más rápido. Bien, me parece muy importante lo que usted acaba de decir. Me llama la atención que mientras hablaba, usted empezó a recordar aspectos de usted que al inicio de la sesión casi no han aparecido, ¿no? Em, Ahora pues escucho nuevamente a ese profesional con experiencia, comprometido con su trabajo y también consciente de sus capacidades, ¿sí? Parece que poco a poco pues la presión está dejando de ocupar todo el espacio de la conversación, ¿cierto? Sí, creo que durante mucho tiempo miré únicamente todo lo que estaba haciendo mal o todo lo que podría Ujú, hacer mal. Había ujú. dejado de valorar mi experiencia y todo lo que había aprendido en tantos años de la experiencia que yo tengo. ¿No? Claro. Usted cuenta con más de 15 años, me mencionó, ¿no? En las sesiones anteriores, más de 15 Sí, años de 15 años de experiencia. experiencia en lo que es atención con pacientes en tanto atención primaria como atención hospitalaria, ¿sí? Entonces, Ujú. es mucho tiempo ya de experiencia. Entonces, señor Carlos, si hoy la presión estuviera sentada, o sea, imaginemos que la presión estuviera sentada en una silla al lado suyo, ¿no? ¿Qué le gustaría decirle? Mm, diría que durante mucho tiempo dejé que me dirigiera mucho de mis decisiones, que hizo que viviera con miedo, temor a equivocarme, incluso llevar esa preocupación hasta mi casa, hasta mi hogar. Pero también le diría que ya no quiero seguir dándole tanto espacio en mi vida, en mi hogar, en mis relaciones. Quiero volver a confiar en mi experiencia, en mi criterio profesional y en las personas que siempre están a mi lado, que me acompañan el día a día. El paciente el paciente siempre va a ser el motivo y la motivación de mi trabajo. Siempre, como digo siempre a mis colegas, gracias a ellos nos debemos y vamos a tratar de que la presión no haga esa diferencia ante ellos. Bien, señor Carlos. Entonces, mientras usted acaba, o bueno, decía, iba diciendo esas palabras, ¿no? Que acabo de escuchar. ¿Qué iba sintiendo? ¿Cómo se iba sintiendo usted? Bueno, es una sensación diferente, una sensación de desahogo, como que Ujú. si por primera vez pudiera observar el problema sin sentir que forma parte de mí. Durante mucho tiempo he pensado que yo era una persona incapaz de relajarme o de desconectarme del trabajo. Ahora entiendo que esa era la forma en la que la presión había empezado a influir en mi vida. Le estaba dando mucha importancia a cosas de repente que me estaban haciendo daño. Yo sigo existiendo, pero ya no siento que me defina, ¿sí? Y eso me hace pensar que puedo aprender a manejarla en lugar de dejar que ella me maneje a mí, que me haga sentir mal, que me haga tener, no sé, que me haga dudar de mí mismo. Bien, señor Carlos, es una reflexión muy buena, ¿no? Lo que acaba de decir. Bueno, para no quitarle más su tiempo, ¿ya? Durante esta sesión, pues, que hemos tenido, no intentamos eliminar la presión, ¿no? Así por decirlo, no lo intentamos eliminar, porque sabemos que su trabajo implica una gran responsabilidad, ¿no? Ya que usted es enfermero. Sin embargo, pues sí hemos logrado o logramos observar que la presión que usted dice, ¿no? Tener la presión, o sea, que es el problema, no define lo que es usted como profesional ni como persona. ¿Ya? Hoy usted pues ha podido reconocer que sigue conservando recursos muy importantes, ¿no? Como su experiencia que me ha mencionado, sus conocimientos, su compromiso y su capacidad para cuidar a otros, ¿no? Ya que enfermería es cuidar de otros. A partir de ahora, pues,
el desafío será que esas fortalezas que usted tiene tengan más espacio que la presión, ¿sí? Tengan más espacio, que la presión no ocupe mucho espacio en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, a seguir fortaleciendo eso. Y desde aquí, pues, le agradezco mucho la confianza de haber compartido su experiencia y también, pues, agradecerle su colaboración que ha tenido conmigo. Todo esto a mí me está permitiendo, como estudiante, me está permitiendo afianzar mis conocimientos en este largo proceso de aprendizaje, ¿sí? Sin más que decirle, le agradezco mucho y que tenga una bonita tarde. Muchas Muchas gracias, gracias. señorita, a usted por permitirme darme cuenta de muchas cosas. Gracias. Gracias. ¿Aló? Dime.